Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Bernardo Guzmán Estudillo del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan. En esta ocasión vamos a estar hablando del análisis de las operaciones para el mejoramiento en la eficiencia de las empresas. Iniciaremos con la presentación de los compañeros del equipo. Manuel de Jesús Francisco Martínez. Mi nombre es Alexis Alcauter Clemente. Mi nombre es Giovanni Jesús Vázquez Ortiz. Muchas veces pensamos que la productividad se trata de trabajar más rápido, pero en realidad se trata de trabajar de forma más inteligente y mejorada. Y para lograr eso, las empresas utilizan distintas herramientas, como los estándares de trabajo, los diagramas de proceso y la división de operaciones. Además conoceremos a los personajes que iniciaron a todo esto, Frederick Taylor y los esposos Frank y Lillian Gilbert, quienes sentaron las bases de la administración científica. Y estaríamos iniciando con los antecedentes históricos. En primera instancia, recordemos que Taylor es conocido como el padre de la administración científica, porque fue uno de los autores que estuvieron verificando, observando ciertos procesos en las diferentes fábricas e industrias de aquel momento. Taylor propuso que todo trabajo debía analizarse científicamente para encontrar el mejor método posible. De hecho, fue el primero en utilizar los famosos estudios de tiempo, el que consistía en medir con un cronómetro cuánto tiempo realizaba un trabajador en hacer cierta actividad. Y su objetivo era claro: eliminar movimientos innecesarios, capacitar mejor al personal y recompensar la eficiencia. De esa manera todos ganaban: el trabajador, la empresa y el cliente. Luego aparecieron los esposos Frank y Lillian Gilbert, quienes complementaron el trabajo de Taylor. Ellos se enfocaron en los movimientos del cuerpo humano y desarrollaron los Terwins, que eran 17 movimientos básicos que ayudaban a analizar una tarea paso a paso. Esto quiere decir que gracias a las atribuciones de estos autores, poco a poco se fue dando una visión más estratégica, un poco más clara acerca de las necesidades dentro de los centros de trabajo, por lo que estos van a ser de una forma más eficiente para evitar lo que son daños a los trabajadores. Esto sería desde este ámbito. Posteriormente, estaríamos abarcando lo que son los estándares. Ahora hablaremos de los estándares, que son los valores o tiempos promedios que indican cuánto debe de tardar una tarea al realizarse correctamente. Estos estándares se establecen observando y midiendo el trabajo real. Sirven para evaluar el rendimiento, planear la producción y controlar los costos. Por ejemplo, si una persona ensambla 20 piezas en una hora, el estándar serían 3 minutos por pieza. Con ese dato podemos calcular cuántas piezas deben producirse en un turno o si el proceso es eficiente. En este caso, estos tipos de estándares son muy importantes porque no solo buscan el bienestar del trabajador, sino también la calidad del servicio. Recordar que los estándares tienen que ver o están relacionados con la calidad, con el tiempo, con la determinación del tamaño, los productos, todas las generalidades que con ellos se embarquen. Ahora bien, entrando dentro del proceso de manufactura, es importante reconocer que existen diferentes fases y diferentes opiniones o alternativas que a continuación se describirán. El siguiente tema es el proceso de manufactura, que básicamente es el conjunto de pasos necesarios para transformar la materia prima en un producto terminado. Exacto, cada producto puede pasar por una cierta serie de operaciones, ya sea como cortar, ensamblar, soldar, pintar y revisar. Cada una de estas etapas se debe analizar para un mejor funcionamiento. Por ejemplo, sería también en las fabricaciones de mesas, que primero mencionan que se cortan las piezas de madera, luego se lijan, luego se ensamblan, luego se barnizan y se le dan un acabado. El acabado pues realmente tiene que ser con respecto a las necesidades del cliente, o mejor dicho, su solicitud. Es importante cumplir con los estándares tanto de calidad, costo, tiempo, para que el cliente salga lo más satisfecho posible con nuestra producción, que en este caso fue la mesa. Y si alguno de estos pasos llega a ser ineficiente o se tarda demasiado, es ahí donde entra el análisis de las operaciones para buscar una mejor manera de poder fabricar lo que es el ejemplo de la mesa. Ahora bien, iniciaríamos con la parte de la división de las operaciones, porque comúnmente estas actividades, esta distribución
se tiene que realizar de acuerdo con las especificaciones o nuestro propio alcance al que queramos llegar, porque se utilizan en procesos grandes y ellos se van partiendo en partes pequeñas para que sea un poco más fácil desarrollarlas. A continuación será un ejemplo. Si se trata de armar un ventilador, una persona puede encargarse del motor, otra de las aspas y otro del empaque final. Así cada trabajador se especializa y el proceso se vuelve más rápido y ordenado. Además, dividir las operaciones permite identificar en qué parte del proceso hay un error, retraso o algún movimiento innecesario. Y también ayuda a capacitar al personal, porque cada uno conoce a detalle su trabajo que le corresponde. Diagramas de procesos de la operación. Para analizar todo esto, se utilizan los diagramas de procesos de la operación, que son representaciones gráficas paso a paso. En estos diagramas se usan diferentes símbolos para entender mejor las actividades. Por ejemplo, el círculo representa una operación, el cuadrado una inspección, la flecha se utiliza como un transporte y la letra D como una demora. Y para concluir, el triángulo se utiliza como un almacenamiento. De acuerdo con estos símbolos que mencionaron mis compañeros, se puede verificar que si el proceso tiene algunas clases de mejora, si es necesario eliminar algunas actividades, estas actividades cómo se unen entre sí para llevar un flujo continuo. Entonces, los diagramas ayudan a hacer visible lo que pasa en el proyecto y facilitan la toma de decisiones para poder mejorar. Ahora presentamos un ejemplo relacionado con el área de almacén, donde inicialmente se genera la solicitud o requisición para el proceso de autorización. Posterior se realiza la compra. Llega el proveedor al área indicada. Se autoriza la entrada del proveedor. El proveedor entrega sus documentos y referencias de los materiales para que el almacenista realice un cotejo. Ahora viene una pregunta, una toma de decisiones. Pregunta, ¿cumple con lo solicitado? En caso que digan que no, se informa al departamento de compras de los detalles del documento. Ahora bien, tenemos la siguiente toma de decisiones. El departamento de compras autoriza el material. En caso de que diga que sí, nos vamos a ir al punto número 1. Pero ahorita nos interesa explicar el no, que sería el número 2, donde el departamento de compras notifica al almacenista el rechazo del material, por lo que se niega la entrada del material hasta que el proveedor cumpla lo solicitado en el departamento de compras. Ahora bien, nos vamos al punto número 1, indicando que sí, donde se recibirá el material. Posterior, tenemos una entrada con el almacenista para poder llegar al fin del proceso de entrada de mercancía. Ahora bien, estaríamos en el apartado de conclusiones, en donde nos dimos cuenta que este análisis de operaciones es una herramienta muy importante para que las empresas sean lo más productivas posibles. Gracias al trabajo de Taylor y los Gilbert, hoy contamos con métodos para medir, mejorar y estandarizar las actividades en cualquier tipo de procesos. Esto se traduce en mejor calidad, menor costo y mayor satisfacción tanto para los trabajadores como para el cliente. Claro, cuando una empresa mejora sus procesos, todos ganan. La empresa crece, el trabajo se desarrolla y el cliente recibe un mejor producto de mayor calidad. Con esto hemos concluido nuestro pequeño podcast titulado Análisis de operaciones, mejorando la eficiencia de las empresas. Síguenos.